Bueno, ¿cómo estamos todos? ¿Un poquito con frío o no con frío? No, por ahí veo que alguien ya está bostezando, ya le miré. Bueno, a pesar de que el día está frío, hoy quiero que estemos bien despiertos. Y si no, el que esté al lado, por favor, le da un pellizco y le despierta, ¿ya? Porque la palabra que hoy nos tiene que entregar papá es poderosa como todas las palabras que hemos recibido. Así que pilas ahí. Yo estoy mirando aquí a cada uno de ustedes y si veo que están durmiéndose, por favor, el que esté al lado le echa un pellizcón, ¿ya? Y ahí se despierta, de seguro que se despierta. Miren, el tema que el Señor puso en mí compartirles esta semana, y yo le he puesto como tema a la prédica: despierta, eres libre, ¿ya? Entonces, para empezar este tiempito, vamos a orar y vamos a poner esto en manos de papá, y que el Espíritu Santo sea el que nos direccione y sea transformándonos desde adentro hacia afuera, ¿ya? Bueno, papá precioso, amado, yo te quiero dar gracias, papá, por la oportunidad que me das de estar hoy aquí compartiendo tu perfecta palabra. Que seas tú hablando a través de mí, con el Espíritu Santo que está en mí, papito Dios. Sé tú revelándonos a cada uno de nosotros esa palabra perfecta que hoy quieres entregarnos. Que podamos salir de aquí, papá, renovados en espíritu, en verdad, en nuestra mente, y que podamos ser esos hijos con propósito, papá. Que salgamos de aquí para mostrar lo que Cristo es en nosotros y lo que tú haces en nosotros cada día. Tome el control de este tiempo, y nuestras vidas te pertenecen a ti, papito Dios. Te damos gracias, papá precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Amén o no amén? A ver, amén. Vamos a estar pilas ahí, ¿ya? Bueno, como les decía, mi prédica se llama Despierta, eres libre. ¿Por qué el Señor me habló este tema? Porque muchas veces nosotros, a pesar de que ya le conocemos a Cristo, quizás aún seguimos como que dormidos espiritualmente. Y eso no quiere el Señor de nosotros, sino más bien que ahora que ya somos hijos de Dios y le conocemos a papá, quiere que estemos bien despiertos, ya, para más bien ser esa luz en medio de la oscuridad, de tantas cosas que vemos que hay afuera, ¿no es cierto? Miren, es como cuando, no sé si aquí utilizan ustedes una alarma para levantarse en las mañanas, o no sé, cuando pongan ustedes una alarma. Pero en mi caso, cuando mi esposito era militar, él siempre ponía su alarma a las 4 de la mañana, porque él tenía que levantarse a hacer ejercicio. Y me motivaba a hacer el ejercicio, pero no lo logré yo. O sea, hasta ahora no he podido salir con él bien tempranito, pero ya estoy tratando de hacer ejercicio. Hasta me pegué 5 kilómetros, creo, la semana anterior. Por primera vez. Ya, entonces, pero bueno, cuando ponemos nuestra alarma, y cuando ponía con mi esposito la alarma, sonaba esa alarma, y claro, la dejaba en un lugar lejos, y yo le decía: apague esa alarma, por favor, deje dormir un poquito más. Y mi esposo no, él sí se levantaba firmes, y es más, él se levantaba antes de que suene la alarma. Ya, entonces yo no sé, él ya estaba programado ya como militar, pues a ustedes sabrán, como militar mismo. Entonces, miren, nosotros muchas veces, como esa alarma que tenemos a veces en casa, que nos despierta una hora que nosotros ponemos, y que luego de sonar decimos: no, 5 minutitos más, nos quedamos en la cama. Suele pasar en nuestra vida cristiana. A pesar de que Dios ya nos hizo libres en Cristo, como que yo digo: Señor, un momentito más, esta partecita como que todavía no la puedo soltar, como que queremos permanecer nosotros teniendo esas cadenas, esas cosas que nos ataban antes, aún ahora que ya le conocemos a Cristo. Entonces, si mi tema se llama hoy Despierta, eres libre, por eso les decía que quiero que estén bien despiertos, porque la palabra nos dice que nosotros ya somos libres en Cristo Jesús, ya. Y si somos libres, debemos vivir de la misma manera, siendo libres y recibiendo todas las bendiciones que papá nos da. Porque resulta que muchas veces nosotros podemos acercarnos a una persona cristiana y le decimos: ¿cómo estás? ¿Tú eres libre en Cristo?
y resulta que la persona nos dice, sí, yo soy libre en Cristo. Y le vemos el aspecto, pero nos dice, sí, soy libre en Cristo, pero físicamente o emocionalmente o cómo está su rostro, nos podemos dar cuenta muchas veces cómo está esa persona, a pesar de que ya conocemos del Señor, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado o no que a veces sabemos que nosotros conocemos de Cristo o conocemos que esa persona conoce del Señor y nos contesta, sí, estoy viviendo porque tengo que vivir o no sé, bueno, con un desánimo completo? ¿Les ha pasado o no? Sí, ¿no es cierto? Y miren, siendo hijos de Dios, nosotros muchas veces respondemos de esa manera, a pesar de que nosotros tenemos la libertad que Cristo nos entregó. Y si tenemos la libertad, pues tenemos por delante toda la herencia que Cristo ya nos entregó, ¿ya? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y cuando nosotros perdimos la libertad y también perdimos la relación que desde un inicio Dios nos entregó como un regalo. Miren, la libertad que Dios nos entregó fue para nosotros un regalo, pero nosotros tenemos la total libertad de decidir tomarla o no tomarla. Ya, usted es libre, yo soy libre de tomar o no esa libertad que Cristo pagó y entregó por mí en la cruz, ¿ya? En Génesis 3:6 la palabra dice así: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió, ¿ya? Todos sabemos la historia de lo que sucedió en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Cuando Dios le puso ahí a Adán y Eva en medio de un jardín hermoso y le dijo que podían comer de todo lo que ahí había, excepto del árbol del bien y del mal. Pero imagínense qué pasó ahí. ¿Obedeció Eva o no obedeció? No obedeció, ¿no es cierto? Porque desde un principio vemos que Satanás es muy astuto para engañarnos, ¿ya? Él con engaños, con mentiras, nos hace ver que lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar o lo que Dios nos quiere a nosotros entregar es como que algo no tan bueno, ¿ya? Entonces, en el jardín del Edén, la serpiente muy astuta pues le dice a Eva, ¿no? Que claro, ¿cómo te va a prohibir Dios a que comas de ese fruto del árbol del bien y del mal? Y es mentira que vas a morir, más bien adquirirás sabiduría. Entonces la mujer se deja convencer de Satanás y obviamente ella coge del fruto, se lo come y también se le da a su esposo. Miren, ahí tenía Eva la opción y la libre decisión de obedecerle o no obedecerle a Dios, y ella escogió la desobediencia, como creo que a todos nos ha pasado en su momento, ¿no es cierto? A pesar de que Dios nos muestra a nosotros el camino que nos va a llevar, nos va a llevar a lo malo, y el camino que Jesús nos muestra es el camino correcto. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las influencias del mundo y tomamos la decisión de elegir lo malo y apartarnos de Dios y no agradarle a Dios, como sucedió con el caso de Eva. Entonces Eva pues cayó en tentación, desobedeció a Dios, luego fue con su esposo, también le dio de comer el fruto prohibido y los dos cometieron ese pecado, ¿no es cierto? Y desde entonces hay esa pelea entre esposo y esposa, y hasta ahora creo que nos peleamos entre esposo y esposa muchas veces porque no estamos en desacuerdo. Miren, desde ahí Adán y Eva se pelearon, y aquí ¿quién no se ha peleado entre esposo y esposa? A ver, que levante la mano. ¿Quién no se ha peleado? Nadie. Qué bueno. Nadie se ha peleado. Genial. Esta iglesia sí que es única en abrazos, única en que no nos peleamos. Señor, aquí sí realmente vivimos tu presencia, gloria a Dios. ya. Entonces miren, desde el momento en que Eva cayó en la tentación, le dio a su esposo, ellos cometieron pecado y después dice que ellos se escondieron de Dios. ¿Por qué se escondieron de Dios?
porque ellos sintieron vergüenza por lo que habían hecho delante de Dios, a pesar de que Dios les dijo que no comieran de ese fruto, ¿no es cierto? Cuando nosotros cometemos pecado, sucede algo similar en nuestras vidas. El enemigo nos engaña y al momento de cometer un pecado caemos en la tentación. No es que ese rato yo digo, qué desagradable, ¿qué es lo que voy a hacer? Más bien lo hago y después reacciono, ¿no es cierto? Pero hay algo muy diferente entre alguien que conoce y no conoce del Señor. Alguien que no conoce del Señor, quizás en su momento cae en pecado, siente culpa, pero al rato lo vuelve a hacer, lo sigue cometiendo, lo sigue haciendo. Pero en nosotros, que ya tenemos en nuestro cuerpazo el Espíritu Santo, ya sucede algo diferente, porque nosotros ya tenemos la convicción de pecado y sabemos que quien está en nosotros es el Espíritu Santo, a través del cual queremos nosotros vivir para agradarle a Dios, ¿ya? Entonces, miren, cuando no conocíamos de Dios, sentíamos culpa quizás, pero lo volvíamos a hacer. No sé, si mentía, al siguiente día volvía a mentir. Si, no sé, por ahí robaba, después lo volvía a hacer. Si por ahí me peleaba con alguien, ni siquiera pedía perdón y volvía a enojarme. Todas esas cosas lo hacía antes de conocer del Señor, pero ahora que conocemos del Señor, nosotros somos llamados a dar el fruto del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, miren, aquí en el caso de Adán y Eva, cuando cometieron este pecado y desobedecieron a Dios, se rompió nuestra relación con papá, porque en primera instancia nosotros teníamos, si no hubiera sucedido eso, estoy segura que hubiéramos tenido un acceso directo a nuestra relación con papá. Pero por esta causa es que nosotros nos apartamos de Dios y necesitábamos que alguien nuevamente nos diera ese acceso, ¿ya? Entonces, que tengan ahí presente el primer punto. Perdimos la relación con Dios cuando Adán y Eva pecaron y nosotros ya rompimos esa libertad que Dios nos entregó en el jardín del Edén, ¿ya? Pero después de eso vamos a ver qué nos dicen los siguientes versículos, porque si nosotros decimos que perdimos libertad, quiere decir que de algo éramos esclavos o de algo somos esclavos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué dice el siguiente versículo. ¿Ya? El siguiente versículo está en Juan 8, 34, 36, que dice: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Ya? ¿De qué éramos esclavos? Del pecado. Ahora ustedes dirán, pero yo todavía sigo cometiendo pecado, yo todavía me equivoco, entonces sigo siendo esclavo. Perfecto, sabemos que ninguno lo podemos ser, solamente Cristo es perfecto, ¿ya? Sin embargo, nosotros antes de conocer de Jesús éramos esclavos del pecado, pero vino Dios con su nuevo plan para nuestras vidas y nos entregó a su Hijo único, y vemos que el perfecto amor que Él nos mostró fue en la cruz. En la cruz nosotros recibimos su perfecto amor, y cuando Cristo murió en la cruz, nosotros volvimos a tener esa relación con Dios porque el velo ya fue roto. Anteriormente, sin la venida de Cristo y sin este nuevo plan de Dios que tenía para la humanidad, recuerden que en el Antiguo Testamento solamente podían tener acceso a la presencia de Dios los sacerdotes, es decir, los que eran elegidos como que digamos los más santos podían entrar al lugar santísimo, ¿ya? Nosotros ahora tenemos la bendición y el privilegio de poder tener un acceso directo con Dios, porque cuando Cristo murió en la cruz, resucitó, Él nos entregó la total victoria y completa victoria de tener nuevamente ese acceso al Padre, ¿ya? Si antes nosotros, a causa de Adán y Eva, nos separamos de una relación con Dios, pues a causa de Cristo volvimos a tener esa relación con papá. Entonces,
No podemos tener ninguna excusa nosotros para decir, yo sí soy libre. Aquí, por ejemplo, todos los que estamos aquí podríamos decir que somos libres. Pero si yo quizás pudiera ver lo profundo de cada uno de sus corazones, no sé, puedo decir tal vez, es una suposición que tal vez en alguno de nosotros puede haber, no sé, algún resentimiento, alguna falta de perdón. ¿Qué más podría seguirnos atando? No sé, muchas cosas que la carne nos hace sentir o pensamos que esto yo no lo puedo soltar. Sin embargo, Dios en su perfecto amor nos dice, a ver, antes no podías tener el acceso hacia mí directamente, pero a través de mi Hijo Jesucristo yo te hago libre nuevamente para que tú tengas una relación directa conmigo. Entonces, si nosotros sabemos que antes era yo esclavo del pecado, pero ahora yo puedo tener libertad a través de Cristo Jesús, no puedo tener ninguna justificación para decir que yo puedo hacer lo que me da la gana, porque muchas veces confundimos la libertad que Cristo nos da con el libertinaje, digámoslo así. Si antes quizás yo me dedicaba a, qué sé yo, hablo de una persona X, hablando de afuera, digamos que le gusta el alcohol y le gusta el vicio del alcohol, pero se topa con un hermano de aquí de la Iglesia Gracia que va y le predica y le habla del Señor, y él conoce del Señor, empieza a conocer del Señor y él recibe a Cristo como su Salvador. Él inmediatamente tiene un choque con Cristo, ¿no es cierto? Porque antes él vivía esclavo de ese vicio, del vicio del alcohol, porque él pensaba que quizás lo hacía una vez a la semana, una vez al mes, de vez en cuando nomás, y a nadie le hago daño, ¿no es cierto? Ni él mismo se daba cuenta que el alcohol para él era daño, le hacía daño, perdón. Pero nosotros, cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús, sabemos que la libertad que Él me da, yo no la puedo utilizar para nuevamente volverme a ser esclavo del pecado. Porque si yo ya soy libre, yo debo recibir esa total libertad para hacer las cosas que a mi papá le agradan. Imagínense que alguien está preso en una cárcel por mucho tiempo, por las cuestiones que haya cometido, pero está preso en la cárcel. Y le llega su juicio y él sale en libertad, pero él pasó mucho tiempo en la cárcel. Y resulta que cuando el guía le abre las puertas de la cárcel, le dice, listo, sal, ahora eres libre. Pero imagínense que él se aferró tanto a esa esclavitud de estar en la cárcel o a estar encerrado ahí, que él se queda mirando las paredes de la cárcel y no sale. Y no sale porque se acomodó o se acostumbró a estar ahí encerrado, y a pesar de que le están abriendo la puerta, él no quiere salir. Muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos puede pasar lo mismo. A pesar de que Cristo dice, a ver, yo te di a mi hijo para que él pague por ti. Yo te quiero entregar mi perfecto amor, te quiero entregar mi gracia, te quiero entregar el perdón, te quiero entregar mi sanidad, mi salvación. Y yo digo, bueno, capaz que poquito lo recibo. O la sanidad como que no, todavía no se me da completita, sino a medias capaz. Y sigo por ahí dudando y sigo por ahí, no sé, mi falta de incredulidad hace que yo no reciba lo que Dios me entrega a mí. Ya, entonces nosotros, por medio de Cristo Jesús, podemos ser verdaderamente libres cuando de verdad creemos en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. ¿Ya? Vamos al siguiente versículo que está en Gálatas 5:1, que dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Manténganse pues firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Ya? Aquí el Señor nos recuerda, aquí Pablo les está escribiendo a los Gálatas y les dice, les recuerda, ¿no?, que Cristo ya les entregó total libertad
y que permanezcan y vivan esa libertad que Cristo ya les entregó y que no vuelvan nuevamente a sujetarse o a retroceder al yugo de la esclavitud, porque es lo que nos aparta de Dios. Es como que cuando nosotros ya estamos en la presencia de Dios y yo me pongo un muro aquí y digo, quizás de aquí para acá no puedo todavía. Entonces yo me estoy poniendo unos límites o unos muros para impedir que Dios tome el control de mi vida, para que el Señor haga su obra a través de mí. Porque nosotros sabemos que si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, podemos ser guiados por Él y vivir una vida para agradarle a Dios, sin importar que a veces yo me equivoque. Yo me puedo equivocar una y otra vez, sin embargo, yo reconozco que en mí está el Espíritu de Dios y que yo necesito vivir para agradarle a Él. Yo ya no puedo volver a ser nuevamente esclava del pecado y dejarme nuevamente engañar por Satanás. Recuerden que el pecado para nosotros no es que es mostrado de una manera desagradable, ¿no es cierto? Más bien el enemigo es tan astuto que a nosotros nos muestra el pecado como algo muy agradable. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en casa, las que digamos trabajamos desde casa o pasamos con nuestros hijos a diario, resulta que tenemos una lucha constante con nuestro carácter. Ya, ese es mi caso, tengo una lucha constante con mi carácter, pero el Señor ha ido moldeando mi carácter con mis hijos, porque yo con ellos hago homeschooling y es una tarea que día a día yo tengo que trabajar con ellos, tener la paciencia, que es una parte del fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, yo sé que Dios eso lo está haciendo en mí cada día. ¿Por qué? Porque yo le permito a Dios trabajar en esa área de mi vida y no me dejo quizás guiar por la carnalidad o por la tentación de Satanás que me dice, no, pues si tus hijos no te obedecen, ese rato coge la vara y dales, no, porque no te obedecen. No, sino más bien Dios me ha instruido a que con mucho amor y paciencia yo pueda instruir a mis hijos con la manera que Dios me enseña, ¿no es cierto? Que les instruya primero con amor, que les dé entendimiento del error que ellos cometieron y luego pues proceder, si es necesario, a la corrección con la vara como Dios nos manda. Pero eso lo vamos a poder hacer siempre que nosotros recibamos esa libertad que Cristo nos entregó. Porque como les mencionaba, si nosotros, Dios nos dice, a ver, yo ya te hice libre. Tú ya tienes total libertad con Cristo. Yo ya pagué todo. No puedes seguir teniendo las cadenas de falta de perdón, falta de, no sé, tienes resentimiento y sigues queriendo tener esas cosas del pasado que te impiden vivir bajo mi presencia. Entonces, miren, nosotros, cada uno de nosotros tomamos la decisión de yo soltar esas cadenas y dejar que Dios restaure todo en mi vida. Desde adentro hacia afuera, no es desde afuera hacia adentro, ¿ya? Nuestra vida con Cristo es restaurada desde adentro hacia afuera. Y cuando nuestra vida es restaurada desde adentro hacia afuera, podemos ver los frutos que el Espíritu Santo da en nosotros. Yo me acuerdo cuando llegamos hace casi 10 años a la iglesia con problemas en mi matrimonio. Lo más duro que a mí me costaba era soltarle el perdón a mi esposo y yo decía, ¿por qué le voy a perdonar a él? Y era algo que yo pensaba que no lo podía hacer porque no conocía el perdón de Dios que me entregaba a mí primeramente. Y recuerdo que no era en este lugar, sino cuando la iglesia era en el otro lado, con Cris y Juanita. Nos sentamos con mi esposo frente a frente y ahí pues tuvimos que nosotros confesar todo lo que estaba lastimando nuestro corazón. Y bueno, en medio de lágrimas y todo, yo ese rato dije, sí, le perdono ya, porque mucho pide, le perdono, pero claro, de mis labios para afuera fue como que sí le perdono, pero y luego cuando yo llegué a mi casa, no le había perdonado, nuevamente era
el reclamo y que porque esto, que porque lo otro. Y eso primero me hacía daño a mí, ¿ya? Porque yo era la que sentía resentimiento, rencor y muchas cosas. Pero bueno, no puedo decirlo en qué momento exacto sucedió que yo solté el perdón, y para mí fue como haberme liberado de la carga más grande que podía haber tenido, ¿ya? Y nuestra relación ahí sí empezó a funcionar verdaderamente con Cristo, porque yo como que lo quería seguir sosteniendo. Cristo me decía, suelta, yo no, suelta y yo no, aferrándome a la falta de perdón, ¿no? Y ayer con mi esposito hablábamos respecto a este versículo, y él me decía, mira, es como que los dos cogemos una cuerda, tú del otro lado y yo de acá, y digamos que de este lado está Dios y tú de acá. Y cuando nosotros queremos aferrarnos al pecado o al pasado, es como que estamos así, jalando la cuerda y dale el que más puede y el que más puede, y no soltamos las cargas que nos apartan de Dios. Entonces, imagínense cuando yo suelto la cuerda y Dios se toma completito todo lo que a mí me hacía daño, y Él la toma y Él me entrega más bien toda su gracia, todo su amor. Usted empieza a experimentar, y empezamos a experimentar la verdadera libertad que solo Cristo nos entrega. Entonces, aquí Pablo nos dice, mantengámonos firmes en la libertad que Cristo nos entregó y no volvamos nuevamente a ser esclavos del pecado. ¿Ya? Denme un momentito, que si no, no voy a poder seguir hablando. Ya. En Romanos 6:6 dice lo siguiente: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Miren, hace rato la pastora Angie creo que decía, nosotros ya dejamos nuestra vieja naturaleza, ya no somos los mismos. Nosotros con Cristo hemos vuelto a nacer, y cuando alguien nace o vuelve a nacer, no es que está siendo una partecita de lo que era antes y una partecita nomás nuevo. No, somos completamente nuevos en Cristo Jesús. Es decir, lo que antes éramos ya no lo somos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Amén, ¿no es cierto? Y si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues por ende yo no debo volver a sentirme quizás culpable de lo que era antes, no sé, teniendo miedo de lo que antes quizás pensé que no lo podía hacer, aferrándome a algo que me lastimó antes, sino más bien aferrarme a la nueva criatura, a la nueva persona que soy en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús a mí me entrega una nueva identidad, y con la nueva identidad yo puedo vivir las cosas sobrenaturales que Cristo tiene para cada uno de nosotros, empezando porque somos sanos, somos perdonados, somos amados, somos sus hijos. Y si Cristo pagó por nosotros, somos coherederos con Él de toda la gracia que Cristo ya nos ha entregado. Pero vuelvo a repetir, a veces nos queremos aferrar a las cosas que nos lastiman o a las cosas que Satanás nos quiere engañar, y no queremos coger lo que de gracia se nos quiere entregar. Imagínense que alguien nos quiere entregar un regalo de gratis y ahí está todito el plan completo de lo que Dios tiene para nosotros: salvación, amor, perdón, su herencia, su salvación. Y yo digo, todavía no es momento, todavía como que necesito esta partecita a vivir, o quiero todavía vivir afuera en el mundo porque acá no me prohíben estas cosas, acá estoy mejor, acá estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Miren, en el mundo nosotros podemos pensar que tener libertad es hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto? Es hacer lo que a mí me venga en gana. Pero esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad nosotros la experimentamos cuando Cristo pasa a ser
parte de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo nos permite a nosotros elegir lo bueno antes que lo malo. Cuando nosotros experimentamos esa verdadera libertad a través de la nueva naturaleza que Cristo ya nos ha entregado, yo puedo decirle no al pecado y puedo decirle sí, yo voy a decidir agradarle a Dios. Si antes mentía, pues ahora no voy a mentir. Si antes quizás veía cosas desagradables para Dios, pues ahora decido ya no ver eso, sino más bien decido ver algo que me edifique. Si antes decía que no podía perdonar, pues si Dios a mí me ha perdonado, yo también decido perdonar. Esa es la persona nueva que Dios a través de Cristo hace en cada uno de nosotros. Nosotros somos nuevos en Él y podemos vivir una vida para agradarle a Él. Ya no podemos nosotros decir que para nosotros hacer lo que hacíamos antes era bueno, porque ahora ya tenemos la dirección del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, si en nosotros está el Espíritu Santo y tenemos esa convicción de que antes lo que hacía era malo, ahora con el Señor en nuestras vidas, pues podemos tener la seguridad de que eso ya no, eso no me conviene. Si antes me gustaba tomar, pues el licor nos hace mal a todos. Imagínense, mata las neuronas y bueno, tantas cosas más. A veces yo en mi casa les digo, a mi esposito le decían, cuando empezamos a conocer del Señor, pero Luchito, unita nomás, tómate unita. Y mi esposo le decía, no, muchas gracias. Pero ¿por qué, Luchito? Tómese unita, mis cuñados. Y mi esposo les decía, porque no me hace nada bueno. Y ellos le decían, porque ya le están prohibiendo en la religión que está. Entonces mi esposo le decía, no, a mí nadie me prohíbe, absolutamente nadie, más bien ahí me dan total libertad de hacer lo que yo quiero. Y entonces yo entendí que el licor no es nada bueno. Entonces por eso es que lo dejé. Entonces como que poco a poco ellos fueron entendiendo. Imagínense que ahora, aunque no les hayamos dicho es que tienes que dejar de tomar, es que esto es malo, ellos también han dejado de poco a poco, claro, no definitivamente, pero ya no toman. Cuando bajamos nosotros, ahora las fiestas son diferentes, pues no, las fiestas son como aquí en Gracia, nada de estar ahí con el licor ni nada de eso. Y ellos se han amoldado a nosotros. Ahora ya ellos dicen, ya nada, pues aquí está el Luchito y la Pau, ya toca la fiesta diferente, ya nada. Y es más diferente, más divertida, nada que aburrida, es más diferente. Entonces, si somos nuevas criaturas en el Señor, tenemos que vivirlo de esa manera, libres, para poder también ayudar a quien no conoce del Señor a que tenga esa verdadera libertad. Porque usted no es que se hizo libre por sí solo o en sus fuerzas. ¿Quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres a través de la perfecta cruz, cuando Él tomó y entregó su vida a cambio de la nuestra. Entonces, nosotros tomemos esa nueva vida que juntamente con Cristo hemos sido crucificados para poder nosotros mostrar al resto de personas que conocen o no conocen del Señor la libertad que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿ya? Vamos a ver el siguiente versículo. En 1 de Juan 1:9 dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miren, cuando nosotros conocemos del Señor, en nosotros ya no solamente hay culpa o digo, es que me equivoqué, hice tal cosa y qué mal que hice esto, ¿no es cierto? Sino más bien nosotros tenemos un arrepentimiento genuino porque reconocemos a quien le hemos fallado. Reconocemos que nuestra relación con Dios estuvo mal porque yo estaba apartada de Él, pero que gracias a Cristo yo puedo volver nuevamente a tener esa relación directa con mi papá. Pero eso debe nacer en nuestro corazón, un arrepentimiento quizás por las cosas malas que yo puedo hacer o seguir cometiendo. Y si yo tengo un arrepentimiento, Dios
ve nuestro corazón. Él nos perdona a través de Cristo, porque nosotros podemos presentarnos delante de papá con Cristo delante de nosotros, revestidos de Cristo. Y sabemos que si nosotros pedimos a papá perdón por nuestros pecados, Dios, como dice su palabra, que es fiel y justo, Él nos perdona. Pero pasa que muchas veces nosotros no aceptamos ese perdón. A pesar de que sabemos que papá por medio de Cristo nos perdona, yo no recibo ese perdón completo y me sigo culpando y me sigo quizás oponiendo a lo que Dios ya me entrega. Yo sigo teniendo quizás esa barrera que impide que yo pueda recibir completamente el perdón. Si nosotros, los que hoy estamos aquí, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, decidimos creer en toda la obra perfecta que Él hizo por cada uno de nosotros para salvarnos, para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos, pues debemos creerlo y recibirlo. Porque si nosotros solo lo decimos y no tengo la convicción, yo no lo creo, pues voy a seguir nuevamente volviendo atrás, volviendo a esclavizarme nuevamente de las cosas que me apartan de papá. Y eso Dios no quiere. Más bien lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que avancemos. Es que avancemos. Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe qué es lo que hice hasta hace un momento. Dios sabe qué es lo que hice la semana pasada. Él sabe, nos conoce más que nosotros mismos. Pero papá, en su perfecto amor, Él está ahí listo para perdonarnos a través de Cristo Jesús. No volvamos nosotros a ser los que nos condenamos nuevamente y a dejar que quizás otra vez el enemigo ponga en nosotros sus cadenas de lo que sea que pueda afectarnos, ¿ya? Sino más bien aferrémonos a esa vida perfecta que Dios quiere entregarnos, a esa vida de victoria que Dios que Dios ya nos ha entregado. Dios ya nos ha entregado victoria, Dios ya nos ha dado poder para, como decía la pastora Angisita en la canción, para derribar a los enemigos, para derribar a Satanás, porque con la autoridad que hemos recibido de Cristo lo podemos hacer, ¿ya? Pero en nosotros debe haber ese arrepentimiento y reconocer que yo no puedo solo. Yo no puedo solo, yo puedo con Cristo. Y si Cristo está conmigo, yo estoy segura que la victoria también ya la tengo ganada. Pero sin Él, no puedo. Solamente es Cristo que a mí me entrega autoridad y poder. Solamente es Cristo quien a mí me entrega total libertad. ¿Ya? Entonces, si nosotros a veces queremos caminar solos, es que yo puedo solo dejar este vicio, es que yo puedo hacerlo solo, mentira. Nos engañamos a nosotros. Nosotros podemos vencer al pecado, vencer a Satanás, pero solamente con Cristo delante de nosotros y confesando lo que muchas veces nos tiene apartado de Dios. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos un papá fiel y justo que está listo para perdonarnos, y no a medias, sino completito. Él nos perdona completamente lo que hayamos hecho porque nos ama. Él nos ama a cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos hecho. Él está ahí para recibirle, para perdonarnos y para entregarnos completa su libertad. ¿Ya? Amén. Ya se han dormido. A ver, yo les dije al de al lado, a ver, pellizquele. Eso, despiértele. Es que no ve nadie, dice amén. Entonces yo qué pienso, que están dormidos. Ya, no, despiértese. A ver, vamos, en Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Sométanse. Miren, una palabra
poderosa que nos pide Dios es que nos sometamos a Él. Nos sometamos a Él con total humildad, reconociendo que nosotros sí somos pecadores, pero que Dios está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos cuando quizás pensamos que no podemos más. Él está ahí. Él está ahí para ayudarnos a resistir a las tentaciones. En el día a día nosotros podemos tener muchas tentaciones con las que el enemigo trata de engañarnos, ¿ya? Pero nosotros debemos tener en nuestra vida presente la palabra de Dios. Imagínense que yo quiero someterme a Dios y no le conozco. Solo vengo los domingos a la iglesia, no sé, solamente me reúno los viernes, que ahora ya empezamos células, pero el resto de días no tengo una relación con papá. Fácilmente el enemigo va a poder entrar nuevamente en nuestra vida y apartarnos de la presencia de papá. Entonces nosotros tenemos que ser más astutos que el enemigo. Tenemos que día a día levantar la presencia de papá en nuestras vidas a través de la oración, a través de reunirnos todos los domingos en la iglesia, de compartir con los hermanos, de estar en comunión los unos con los otros. Y esa presencia viva de papá en nuestras vidas va a hacer que nosotros podamos resistir a las tentaciones del enemigo. Por el contrario, vamos a estar débiles. Mi esposo siempre suele decir, cuando él iba a allá en Esmeraldas principalmente, a una, no sé, a un, ¿cómo le llama mi esposo? No está aquí mi esposo. Ahí está. Cuando te vas de imprevisto a una operación. No es que mi esposo sale con la pijama, ¿no es cierto? No se va con la pijama, ahí voy a ver qué me dicen, si es que por ahí me atacan, por ahí me escondo. No. Él va en Esmeraldas, imagínense, en tremendo calor, con el casco, con el bub, no sé qué, con su chaleco. Y yo decía, mi amor, ¿cómo soportarás eso? Pero yo ni siquiera en DVD y pantaloneta aguanto allá, ¿ya? Pero nosotros debemos estar de la misma manera preparados para los ataques del enemigo, pero con las herramientas que Dios ya nos ha entregado, su palabra, su verdad, la comunión, como decía, entre los unos o los otros, estar en la presencia de papá cada día, levantando su presencia a través de cantarle alabanzas, como Dios le direccione, porque el Espíritu Santo ya vive en ustedes. Entonces, resistamos al enemigo, pero sometiéndonos a Dios, ¿ya? Nuestra vida tiene que estar sujeta a Dios y levantar su presencia. En Gálatas 5:13 dice: ustedes, mis hermanos, fueron llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros. Si hoy les hablé de que despiértate, eres libre, es porque para eso fuimos llamados. Nosotros no podemos aferrarnos a lo que pudimos haber hecho, al pasado, a lo que nos impide tener una verdadera relación con papá, sino más bien aferrarnos a esa nueva identidad, a esa nueva vida que Cristo ya nos ha entregado. Nosotros somos libres, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y si somos libres en Cristo, a través de lo que Él hizo por nosotros, tenemos que vivir esa vida de victoria, de gozo, de paz, porque el fruto del Espíritu es eso. Lo que Él da a nuestras vidas es eso: paz, amor, gozo, paciencia, benignidad y todas esas cosas buenas que solamente provienen de Dios. No podemos nosotros volver atrás y aferrarnos a las cosas que nos hacen daño. La libertad que Cristo nos entregó es algo que debe haber marcado nuestra vida. Y si marcó nuestra vida, también debemos estar listos para marcar la vida de alguien más.
Si usted y yo somos libres por la causa de Cristo, pues esa libertad que sea para que nosotros podamos mostrar lo que Cristo hace en nosotros, para que nosotros podamos tener y mostrar la victoria que Cristo ya nos ha entregado, que nosotros podamos ser usados para hacer las cosas de papá. Si usted está aquí hoy, si nosotros estamos aquí hoy, no es porque tenía que estar o porque alguien me trajo obligado, no, es porque usted tenía que estar en este lugar, es donde Dios le quería poner, porque su libertad es tan valiosa que Dios quiere usarla para mostrar su perfecto amor al mundo. Entonces, amada familia, este versículo nos dice que nosotros hemos sido llamados a ser libres y que no volvamos nosotros a hacer las cosas que nuestra carne muchas veces nos llama a hacer, sino más bien que hagamos las cosas que papá nos dice, ¿no? Y el último versículo que está en 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? Amén. Entonces, si el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, nosotros somos verdaderamente libres. Ya no tenemos condenación, ya no tenemos cadenas que nos impedían estar en la presencia de Dios, como en un inicio en el jardín del Edén. Esa libertad fue rota, o fue, ¿cómo se podría decir? Nos apartamos de Dios a causa del pecado. Ahora nosotros tenemos verdadera libertad en Cristo Jesús. Romanos 8:1: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos ninguna condenación, porque nosotros estamos con Cristo y vivimos para Cristo. Si Cristo ya pagó nuestra libertad, ¿por qué queremos seguir siendo esclavos del pecado? Nosotros no podemos retroceder. Nosotros tenemos que avanzar. Tenemos que decirle: sí, papá, yo recibo esa libertad, porque tú pagaste por mí, porque tú derribaste esas cadenas, porque tú derribaste esos muros que impedían que yo pueda tener esa relación perfecta contigo. Entonces, amada familia, como hijos de Dios, ¿cómo estamos utilizando esa libertad que Cristo nos entregó? ¿Estoy usándola para agradarle a Él? ¿O por el contrario, estoy haciendo algo todavía que me aparta de Dios? Que la libertad de Cristo la podamos utilizar para vivir una vida agradable a papá, y que no nos sintamos esclavos de nada. La puerta ya nos fue abierta, pues somos libres en Cristo, no para hacer lo que nos dé la gana, sino para vivir una vida conforme a lo que Cristo nos va enseñando y nos va revelando en su palabra. Libres en Cristo para Él, libres en Cristo para compartir su perfecto amor. Entonces, no somos esclavos más del pecado. Sí pecamos, pero el pecado ya no puede con nosotros, porque Cristo nos da la victoria. Si somos libres, pues tomemos esa verdadera libertad para yo también ayudar a alguien más a tener esa libertad. Amén. Amén, familia. Pongámonos de pie para orar un ratito y darle gracias a papá por este tiempo, porque en Él tenemos verdadera libertad, y donde hay libertad experimentamos su verdadero gozo. Papá amado, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, que aunque muchas veces queremos seguir siendo esclavos, hoy decidimos ser verdaderamente libres en Cristo, papá. Tomamos esa libertad
para aferrarnos a tu palabra, para ser esos hijos escogidos por ti, para cumplir tus propósitos. Nosotros tenemos una nueva identidad. Somos escogidos para hacer tus cosas, papá. Y que esa libertad la podamos usar para agradarte a ti, para engrandecer tu reino. Te damos gracias, papito Dios, porque a través de la cruz tú nos diste acceso a todo y recibimos esa herencia que Cristo nos ha entregado. Somos libres, papá. Declaramos tu libertad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas y en nuestras generaciones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.